Hola, muy buenos días familia, ¿cómo están? Primero quiero decir es que los hemos extrañado muchísimo como familia, pero damos gracias a Dios porque creo que esta iglesia virtual, que esta celebración virtual, cada vez como que nos hemos ido acomodando más, nos hemos ido familiarizando más con esto y la palabra del Señor y la celebración y los tiempos de alabanza no han parado porque la iglesia no ha entrado en cuarentena, ¿cierto? Hemos escuchado eso por ahí, que la iglesia no ha entrado en cuarentena. Así que hoy tengo la bendición de estar aquí, de estar compartiendo uno de los mensajes de lo que Dios pone en el corazón y estos han sido tiempos, realmente dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudarán a bien. Y una de las cosas que ha ayudado a bien estos tiempos de cuarentena es poder estar en casa, es poder estar un poco desconectado de asuntos laborales, de estar desconectados del día a día y poder escuchar la voz del Señor. Sé que eso ha sido algo que me ha pasado a mí y seguro a muchos de ustedes también. Así que para mí es súper una bendición muy grande poder estar aquí en lo que es nuevo para mí, es una prédica, una enseñanza virtual. Así que bueno, damos gracias al Señor por este tiempo y quiero contarles un poquito como de dónde nace este mensaje que hoy voy a compartir. Y es que cuando comenzamos este tiempo de cuarentena, realmente para cada uno de nosotros empezamos viendo este tema de la pandemia por ahí en noviembre, diciembre, empezamos a verla que era un tema en China, ¿cierto? Después empezamos a verlo como un poquito más cerca y empezamos a ver que en Estados Unidos, empezamos a ver luego que en Italia, y empezamos a ver como que ya estaba un poco más cerca, por ahí como el 8 de marzo se empezaba a hablar algo de acá en Colombia, pero a medida que ha venido como avanzando todo esto, particularmente mi corazón se ha venido acercando más a todo esto y el punto de quiebre para mí fue hace unos 15 días cuando me comunican que una prima realmente estaba, me llamaron un día en la noche que una prima estaba eh, habían dado COVID positivo y se encontraba en la clínica sin una cama de UCI, sin un ventilador y con la necesidad de que fuera intervenida por el estado en que se encontraba. Bueno, en ese momento, pues nosotros lo que hicimos fue movilizar a toda la familia. Eh, no lo escribí en RIE y aquí está mi madre ya viéndome, porque mi mamá en esos días estaba un poco con los nervios un poco alterados y no lo escribí en RIE, pero llamé a todos los que hacen parte como de esta y les dije, oren, oren, ayúdenme a orar por esta prima, principalmente a los del sector. Pero lo que voy con esto fue que en ese momento me identifiqué con el que tenía un familiar en esta situación. En ese momento tomé como quien dice ese lugar y allí el Señor habló a mi corazón. Y quiero, y a este mensaje, esta enseñanza, yo la he titulado Toma tu lugar. Y quiero compartir esta palabra, que le doy gracias a Jonathan que me ayudó con estas notas y con estas diapositivas. Y quiero compartir ese mensaje que se llama Toma tu lugar. Y la palabra que el Señor me regaló en ese momento fue Filipenses 2, del 4 al 8. Allí en la diapositiva dice Efesios, pero es Filipenses 2, del 4 al 8. Y la voy a leer, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es decir, que lo que Dios me decía en este momento, el Señor me decía, fue Jesús tomó el lugar de cada uno de nosotros. Jesús tomó el lugar, dice ahí que murió en una cruz como los criminales. Jesús, cuando estuvo en la cruz, él vivió dolor, él vivió soledad, vivió enfermedad, vivió el rechazo, abandono de toda la humanidad
que a él no le pertenecía, ese dolor no era de él, pero él tomó ese lugar en lugar de cada uno de nosotros. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, y si quieren lo pueden colocar allí en el Facebook, y espero poder leerlos porque hay una diferencia entre lo que manejamos acá y mientras llega el mensaje. Pero, ¿cómo le llamarían ustedes a una persona que tiene esa capacidad de ponerse en el lugar de otro? Quiero leerlos allí con lo que cada uno va a escribir. ¿Cómo le llamarían a eso? Ahí me van ayudando con las respuestas. Bueno, gracias a los que van respondiendo. Pero hoy día, a esta cualidad, virtud o atributo le llaman empatía. Y por eso esa primera imagen que colocamos allí, de toma tu lugar, y esa primera imagen que tenía un zapato diferente. Jesús se puso en un zapato diferente y era el lugar de cada uno de nosotros. La empatía, esa virtud, esa capacidad que muestran cuando a lo largo de los evangelios que hemos estado leyendo, en Mateo, en Lucas, podemos ver nosotros, en Marcos, podemos ver nosotros un Jesús empático. Y no solo empático en su vida aquí en la tierra, sino empático hasta el momento de la cruz, cuando pudo tomar el lugar de otros. Ponerme en los zapatos de otra persona se llama empatía. Y es por eso que entonces vemos a lo largo de los evangelios a este Jesús. Dice la palabra en 2 Corintios, esa no está allí, pero la tengo acá en mis notas. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conocía pecado, le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ahora mi pregunta es, Jesús tomó tu lugar. ¿Cuán capaces nosotros somos de tomar el lugar de otros? De ponernos en las emociones de otros, en los sentimientos, en la forma de pensar de otros, en el actuar, en las reacciones de otros. ¿Cuán capaces nosotros somos? Y este versículo en Filipenses comenzaba con una frase y decía, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y todos los que estamos escuchando aquí este mensaje somos seguidores de Él, los que queremos tener la actitud de Cristo Jesús. Y esa actitud de la cual hoy estamos hablando era el tomar el lugar de otros. Y quiero completar el título de esta enseñanza. Toma tu lugar, el lugar de otros. Fue el modelo que Jesús nos planteó a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo seguir ese modelo? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo pudo él y cómo tuvo esa capacidad de estar constantemente en el lugar y en el zapato de otros? Este es un ejercicio que de pronto hemos hecho en otras ocasiones o en su empresa, pero o en una charla o en otro lugar donde han estado, pero quienes tengan zapatos, que no sé cuántos tengan zapatos allá en su casa puestos, algunos estarán descalzos, póngase el zapato de la hija, de la señora, cámbiense un momentico el zapato allí. Y vamos a estar todo el tiempo con el zapato de otra persona para recordar de qué estamos hablando. Ah, que me queda pequeñito, ponte el zapato del otro un momento ahí. Y si está descalzo, pues presta atención. Entonces, como primera práctica, como primer punto a seguir de ese modelo de Jesús de empatía, fue practicar el amor como ley de oro. Jesús practicó el amor como ley de oro. Y hemos venido leyendo, y hay un ejemplo muy claro en el Evangelio de Marcos 3, del 1 al 5, cuando Jesús trae sanidad en el día de reposo. Jesús entró en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar el día de descanso.
Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Finalmente lo que pasó fue que Jesús obró un milagro sobre la vida. La ley le decía que era un día de descanso y que él no podía hacer un milagro. Pero él les preguntaba, ¿acaso no puede hacerse bien en un día de descanso? ¿O acaso será la ley más importante que el amor? ¿Serán las costumbres más importantes que el amor? ¿Serán las costumbres religiosas? ¿Será la forma en que tenemos esa estructura de hacer todo más importante que el amor? Para Jesús era más valioso las costumbres que era más valioso las personas que las costumbres. Era más importante el amor que la ley. Y yo pensaba en cuántas veces de pronto se ha acercado una persona a mí a pedirme un consejo, a pedir una palabra o sencillamente a contarme algo y yo sin terminar de escuchar, sin terminar de escuchar la historia, el sentimiento, la emoción, sin escuchar mucho, de pronto teniendo yo la verdad o teniendo yo una palabra para darle, sin indagar su corazón, sin ponerme en el lugar de ella, doy la palabra y casi que la regaño a punta de Biblia a esa persona y le doy un bibliazo y en ese momento no tengo en cuenta el afecto, el amor, sino solamente el entregar la palabra, el hablarle la ley, el hablarle un mandamiento, el hablarle lo que debe ser. Y yo en este momento me sentía confrontada. Y yo decía, a Jesús le interesaba conectarse con las personas. A Jesús le importaba más ese momento de expresar el amor y fue el fundamento y ha sido el gran mandamiento, ama a tu prójimo. No con esto estoy diciendo que nosotros no estamos llamados a llevar la palabra porque la palabra es vida y la palabra traerá transformación. Pero no podemos usar muchas veces la palabra de Dios, incluso para hacernos ver nosotros santos, para hacer ver que nosotros conocemos la verdad, para hacer ver que nosotros, pero mantener una barrera y poner una barrera con aquellos que están en necesidad. La palabra y las personas necesitan muestras de amor. Es por eso que nosotros en este tiempo, como congregación, tenemos muchas formas de mostrar el amor y muchas formas de expresar el amor como una ley de oro para el cuerpo de Cristo. Y los que están en necesidad, hay palabras vivas para llevar en este momento al Hospital Niño Jesús, pero hay necesidades también, necesidad de sangre, necesidad de alimento, formas de llevar el amor de Dios. Y obviamente la palabra de Él, que como les decía ahora, es lo que trae vida y lo que va a traer la restauración del pensamiento y la renovación de la manera de pensar. No se trata entonces porque el mismo, hay mensajes a los profetas, porque incluso al profeta Ezequiel, la palabra dice que el Señor le dijo, no calles, habla. Tal vez va a haber gente que no te va a querer escuchar porque hay corazones rebeldes, pero no calla, habla. No estoy diciendo con esto que no hay momento para hablar, que no hay momento para edificar con la palabra, pero Jesús nos estaba modelando la conexión de amor, el entender. Él les contaba que todo esto nació cuando me contaron de mi prima. En ese momento he podido hacer ciertas preguntas y las hice y pensé, ¿pero qué? ¿No se cuidó? ¿Qué pasó? ¿Hubo indisciplina social? ¿Qué fue lo que pasó? No, que metieron a un señor de una obra en su casa, pero ¿por qué metieron a ese señor? ¿Qué indisciplinados son? Saben, en ese momento el Señor me dijo, ¿saben qué necesitan? Ellos no tienen en este momento porque todos se contagiaron. Sus papás, su esposo, su hijo mayor, la única que no se contagió fue la niña menor de 8 años. Pero en ese momento se necesitaba alguien que se pusiera en los zapatos de ellos y dijera, voy a orar, vamos a dar palabra, vamos a interceder por ellos, vamos a buscar. Y fue lo que el Señor me dijo en ese momento, ponte en los zapatos. Hay palabra de vida, hay palabra de sanidad, hay palabra de exhortación, pero era el tiempo de ponernos en los zapatos de cada uno de ellos.
El segundo elemento, que era la forma de Jesús obrar. Todo esto está tomado de la vida de Jesús y de lo que el Señor empezó a hablar. Segundo, evita los juicios. Si juzgamos a la gente, ya no tenemos tiempo de amarla. Porque parece, y yo lo interpreto así, que cuando hay juicio, le llega moho al corazón. Es como el moho del pan. Cuando hay juicio, ya no hay lugar para amar. Porque nos llenamos de criterios, porque nos llenamos de nuestra propia posición, porque nos llenamos de por qué esta persona enfrenta esa situación de esa manera, yo no la enfrentaría así, es que no lo hace porque cuántas veces le dije busca de Dios y mira ahora cómo está, y mira, y nos llevamos llenando y eso nos aleja de las personas. ¿Saben qué alejaba a los fariseos que andaban acechando a Jesús, viendo en qué se equivocaba, viendo dónde fallaba? Los alejaba de él el juicio, los alejaba al estar buscándole caída, el viendo para ver al caído caerle. Y muchas veces nosotros podemos tomar ese lugar estando en nuestra posición de conocer qué dice palabra, pero estar frente a personas que están viviendo situaciones y nosotros, nuestra primera respuesta puede ser el juicio. Y el corazón es rápido en acechar y es lento en entender las razones. Pero, ¿sabes? Jesús estaba libre de eso. Y lo podemos ver en Juan, la palabra en Juan 8:6. No está ahí en las diapositivas. Apúntenlo para los que están tomando notas. Pero en Juan 8:6, que es una palabra que hemos conocido, Jesús evitó que todo un pueblo tirara la piedra contra la mujer adúltera. Y esta es la palabra que todos conocemos cuando le dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús procuraba, evitaba y no hubo juicio en su corazón porque él no conoció pecado y el juicio es un pecado. Él no conoció pecado, en él no hubo juicio. Por eso él podía ser empático con la gente, por eso él podía llegar al corazón de las personas. Porque si él hubiese juzgado, no se hubiese podido acercar. Hay otro ejemplo también que acabamos de leer en Marcos 2:13, que creo que ese sí lo tenemos allí, Jonathan, y es el de Leví. ¿Quién era Leví? Leví era un recaudador de impuestos. Y nos cuenta la palabra que Jesús se sentó con ellos. Jesús fue a la casa de él y no solo se sentó con él, sino con todos otros recaudadores, con todos ellos que tal vez tenían fama en el pueblo no muy lejana de lo que de pronto se puede tener hoy, y es que robaban, y es que saqueaban al pueblo, y esa era la fama que tenían ellos, pero Jesús se sentó con ellos. Si Jesús hubiese primero lanzado juicio, no se sienta con ellos, pero es que Jesús entendía y tenía claro que sus relaciones tenían un propósito. Las relaciones de Jesús tenían un propósito y era llevar el reino de Dios. Jesús no lo hacía porque él reconocía, y lo dice ahí en la palabra, que él estaba llamado, era estar con los enfermos y no con los sanos. Que él estaba llamado era a empatizar y a estar con los que pensaban tal vez diferente a la ley. Hoy en día nosotros también estamos llamados, como Jesús, a relacionarnos con los que piensan diferente a nosotros. Pero yo pensaba, cuán fácil es para nosotros la posición más cómoda que cada persona tiene en su lugar. Es lo más cómodo, pararnos en nuestro lugar y traer a otros hacia nuestra forma de pensar, hacia nuestra manera de... Es la posición más cómoda. Les voy a poner ejemplos en lo natural y cómo opera esto a través de los juicios. Por ejemplo, yo y todos los esposos aquí se van a identificar, tienen un lugar en su cama, el lado derecho o el lado izquierdo, y siempre van a dormir del mismo lado, siempre. Ya acá ya solo lo tenemos escriturados. En mi caso es el lado izquierdo de la cama, pero yo veo que mi esposo en la noche se da la vuelta, o incluso yo soy la que lo hago, se da la vuelta. Entonces el juicio dice,
Se da la vuelta, no quiere mirarme, estará bravo. Pero resulta que algún día yo me puse del otro lado, donde él se acuesta, y ¿saben qué me doy cuenta? Que le cae chorro directo del aire. Y por eso es que se da la vuelta, porque él es friolento. Ese es un caso sencillo, pero cuando nosotros primero actuamos en juicio, sin ponernos en el lugar del corazón del otro, qué película la que realmente nos armamos y empezamos a andar en contiendas o miremos las redes sociales. Cuando alguien no piensa igual a otra persona, empieza el juicio, empezamos en la contienda, empezamos a llenarnos de razones, porque la posición válida es mi posición, porque la posición verdadera es lo que yo pienso. No me doy el momento de pensar en lo que piensa el otro. Me voy a montar en el carro y siempre encuentro la silla echada para atrás. Claro, porque lo acabó de manejar mi esposo y la medida de él no es la medida mía. Entonces, cada que me voy a montar, debo ajustarlo a la medida mía, que si él, cuando él se va a montar a la medida mía, ni siquiera entra, no cabe, porque yo manejo mucho más pegada. Pero qué diferente fuera si yo dijera, voy a pensar en que él no cabe aquí y cada que me bajo le voy a ubicar el carro a la posición de él. O entramos en discusiones y peleas porque todo el tiempo me toca moverle el carro. Estoy poniendo ejemplos naturalmente de lo que es tener juicios contra otras personas y llenarnos el corazón y hacernos lento para amar. Ahora, vamos a un plano espiritual. En este momento en el que estamos viviendo, para nosotros, desde una posición de fe, desde una posición de convicción, desde una posición en la que estamos confiados en que el Señor cuida de cada uno de nosotros, es fácil poder decirle a otros, el Señor te cuida porque tienes agobio, o incluso puede ser fácil para nosotros molestarnos, pero porque la gente anda en zozobra si yo estoy en paz, porque no estamos poniéndonos en lugar de las otras personas. Este es un tiempo para nosotros poder ir al corazón de otras personas, de nuestra familia, de los que tenemos alrededor, de los que tal vez físicamente no estamos, pero tenemos tantos medios para poder escucharlos, para poder mostrarles el amor, para poder amarrarnos la lengua del juicio y poder llevar esa palabra de amor. ¿Sabes? Cuando te moleste algo de una persona, primero piensa, si tú estuvieras pasando por eso, ¿cómo actuarías? Si tú estuvieras pasando por eso, ¿cómo actuarías? ¿Sabes por qué Jesús comprende nuestro dolor? Porque vive el dolor. ¿Sabes por qué Jesús comprende el rechazo? Porque Él vino a esta tierra, se despojó, lo leímos al comienzo, no se aferró a su divinidad y quiso venir a vivir para poder estar empáticos, para poder ser uno con nosotros y para poder entender cada una de nuestras necesidades. Cuando nos cuesta entender a otros, identificarnos con los demás, debemos revisar si hay orgullo en nuestro corazón. ¿O es que acaso crees que nuestra posición es la correcta o la posición de nosotros es la verdad absoluta? Hay una única verdad y es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos imponer nuestras formas de ser, nuestros temperamentos a otras personas creyendo que es la forma correcta de afrontar, de vivir y de hacer cada una de las cosas. ¿Cuánto muchas veces nos cuesta ponernos en el lugar de otros? Hay una gran forma y ayer tuvimos la oportunidad de ponernos en el lugar de otros y fue a través de la oración. Cuando nosotros intercedemos, entendiendo que la intercesión es ir a Dios a favor de otros, es tomar lo que otros viven. Ayer tomamos el pecado de Barranquilla, ayer tomamos la tristeza del Atlántico y se la estamos llevando al Señor. La oración es uno de los medios más eficaces para poderme poner en el lugar de otros. Cuando no comprendas a alguien, ora por ella. Que solo con estar orando por esa persona, te estarás conectando con ella y te estarás poniendo en el lugar de cada uno de ellos, la intercesión. Como tercer punto, abre tu corazón a las personas. Abre tu corazón. Estamos encerrados en este momento.
estamos aislados, estamos con poca posibilidad de visitar, con poca posibilidad de abrazarnos un domingo, con pocas posibilidades de expresar el amor a través de un regalo, expresar el amor a través del toque afectivo que tanta falta hace. Estamos limitados en cuanto a eso, pero no estamos limitados en cuanto a otras formas en las que podemos abrir nuestro corazón. Sabes que en este tiempo nosotros tenemos un alto riesgo y es meternos en nuestra casa, meternos en nuestras necesidades, en nuestro mundo, en nuestras ocupaciones, que para algunas familias las ocupaciones en este momento han sido más que las de antes por la virtualidad, por el tener que suplir varios roles al tiempo, de mamá, de profesora, de papá, de ayudar en la casa, de todos los roles que se han tenido que conjugar en este momento. Pero corremos el riesgo de meternos en ese mundo y olvidarnos del mundo exterior, de desconectarnos. Y es la oportunidad precisa para desconectarnos del mundo. Yo en algún momento dije, no voy a aprender noticiero porque yo cuando veo tanta cosa me lleno, pero también a veces me siento que me desconecto de la realidad, que no sé qué está pasando, que no sé qué está pasando en nuestra nación, aunque a veces no solo lo que sale del noticiero es la realidad, porque eso también tiene a veces cierto componente de orientar las cosas hacia donde quiere. Pero a lo que voy con todo esto es que abrir nuestro corazón, el no meternos en eso, el entender que afuera están pasando cosas, el interesarme que aunque yo no estoy afuera, hay personas que están viviendo situaciones, para que los afanes no me envuelvan y yo mi corazón no lo cierre a otras personas. Incluso otras personas pueden notar que cuando te llaman siempre estemos ocupados, siempre. Eso es una manera de cerrar el corazón a otros, porque estamos diciendo no tengo tiempo en este momento. Y pidámosle al Señor sabiduría para administrar el tiempo, para poder abrirnos a otras personas, porque este no es un momento para que la iglesia esté debajo de la mesa, es un momento para que la iglesia sea luz, para que la iglesia abra su corazón. Para un tiempo como esto, yo recuerdo que cuando comenzamos los tiempos de RIE, el Señor trajo a mi corazón una imagen, una palabra, y fue esas telas expanded, esas telas que se abren, y la declaración que hicimos en ese momento, no sé si saben cuáles son, esas telas que cogen como figuras, que la usan para decoraciones, para los manteles. Y el Señor en ese momento, la declaración que hicimos fue que el Señor ensanche nuestro corazón. Y yo declaro que estos son tiempos para eso y los sigo recibiendo en mi corazón. Tiempos para que nuestro corazón se estire, porque muchos necesitan de lo que tú tienes en tu corazón, de lo que tú has recibido, y que no puede ser una gaveta cerrada en este momento, un mueble que se guarda, se cierra para cuando pueda salir. Jesús se mantenía en acción. Jesús iba, Jesús venía, Jesús caminaba, Jesús iba en barca, Jesús visitaba, entraba a las casas. Pues eso no estoy diciendo ahora de sacato y vayan, visite nada, no. Pero lo que estoy diciendo es, a lo que quiero ir es Jesús estaba en acción. Jesús no solo esperaba que la gente viniera a él, Jesús estaba en una acción continua, hablando, abriendo su corazón, contando parábolas, manifestaciones de su poder. Imitemos esta conducta y pidamos a Él que nos use como instrumentos en estos tiempos. Comencé contándoles la historia de la prima, ¿cierto? Entonces nos reunimos con mi familia, con mi hermano, mi mamá y algunos de la casa porque es del lado paterno, y dijimos, ¿qué hay que hacer? ¿En qué podemos ayudar? ¿Orar? Oremos. Y conectemos todas las noches a orar y le dijimos al Señor, Señor, úsanos como instrumento para llevar paz allá. Pero eso ocurrió luego que entendimos, luego que el Señor reveló y por eso nació este mensaje, en que, en que no podemos salir, pero que allá afuera y que la realidad de este momento es carga en los corazones. Hay personas que ni siquiera les da la voz para ir a orar, porque no tienen aliento. Pero tú y yo somos los brazos para levantar a otros, somos la lengua para hablar lo que ellos no han podido hablar, algunos porque hay tanto dolor en su corazón, los que han perdido familiares, o para el que se siente débil en la fe. Somos nosotros en intercesión los llamados a ir a favor de esto. Abramos nuestro corazón a las personas
¿Y saben qué empezó a ocurrir? Con mi hermana dijimos, hermana, vamos a anotar en una libreta todo el que sepamos que nos están diciendo que está enfermo, que tiene una situación difícil. Y esa libreta empezó el otro día a llamar una señora conocida, a llamarme a mí, a decirme, pero hace rato que ni sabía de ella, Brenda, esta persona, quiero que oren por esto. Ella no sabe que nosotros tenemos una libreta haciendo eso, ni que estamos todas las noches con la familia haciéndolo. Y a mi hermana también la empezó a llamar una persona y están aquí mi mamá y mi hermana conectadas y sé que también ellas se están uniendo a esto que yo estoy diciendo. Y empezó como a crecernos un poco la lista. Pero eso empezó cuando nuestro corazón dijimos, Señor, ensancha nuestro corazón porque en este tiempo no solo vamos a orar por nuestras necesidades y no solo vamos a orar que la peste no toca nuestra morada, sino que vamos a empezar a enviar y a administrar eso en la vida de otras personas. Y hoy vemos testimonio en nuestra casa y de la sanidad de mi prima, ya le fue quitado el ventilador y la fe de la familia en aumento. Quiero entonces sumarle a este tercer punto de abre tu corazón a las personas, la palabra en Efesios 2, del 12 al 13. Y dice, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Nosotros fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo, pero en otro tiempo nosotros vivíamos apartados de Cristo. Y en este tiempo hay muchos apartados de Cristo, pero no podemos olvidar que nosotros venimos de allá. No podemos olvidar que nosotros experimentamos desesperanza, porque todo aquel que no tiene a Cristo vivió desesperanza. No podemos olvidar que nosotros también, que nosotros fuimos aceptados en el corazón de Dios y que cada uno de los que nos rodean están planeados y están dispuestos en el corazón de Dios para ser aceptados de Él. No podemos olvidar en este tiempo que nosotros somos respuesta, que nosotros somos enviados ángeles de Dios para llevar el conocimiento de Él, para llevar el amor de Él en una tierra que lo necesita en este tiempo. No son los tiempos para nosotros poner nuestras posiciones, poner una ley, juzgar, culpar de dónde habrá venido este virus es de los chinos o no es de los chinos, este virus de dónde vino, hacia dónde va, de contiendas, discusiones, porque se nos va el tiempo en contiendas y discusiones, se nos va el tiempo en esto y nosotros necesitamos entender que es nuestro tiempo. Te invito a que allí cerremos los ojos, a que allí tomes las manos de los que están contigo en casa, de las familias, que allí podamos disponer nuestro corazón y podamos decirle, Señor, y yo te quiero animar que si quieres declarar esto junto a mí, lo puedas hacer. Te pedimos, Señor, en este tiempo, ser una iglesia llena de amor, sin costumbres, sin libretos, guiadas por el amor como fundamento. Una iglesia renovada en amor para tratar al enfermo, para traer al desviado, para entender al pecador y amarlo. Declaro un corazón ensanchado por encima de todo, amando al prójimo como a mí mismo, con un corazón abierto a la necesidad, tardos para la ira y el juicio, y grandes en amor y misericordia. Perdóname, Señor, si he puesto mi necesidad por encima de las necesidades
de los otros como la única necesidad y el único foco de mi vida. Permíteme tomar el lugar de otros como tú lo hiciste y lo sigues haciendo hasta el día de hoy. Posiciónanos encima de la mesa para hacer luz. Muéstranos y haznos, Señor, empáticos como fue Jesús, para lograr impacto y transformación. Y yo declaro en el nombre de Jesús, manos unidas, iglesia fuerte, iglesia relevante, una iglesia y miembros que abrazamos sin distinción, que entendemos la necesidad del que insiste y me perturba la reunión por vender un aguacate, pero él necesita trabajar y mi corazón se moverá en amor, que nuestros corazones se muevan hacia eso. Que mi corazón, Señor, al que insiste con una llamada, al que insiste sintiéndose mal y que digo yo, pero ¿por qué no sale de esa misma situación? Necesitamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor extendido y por tu amor derramado en este tiempo. Úsanos. ¿Y dónde están los que quieren ser usados por el Señor? Aquí estoy yo, aquí está mi familia. Les bendecimos, que esta sea una semana. Ahora sí quítense el zapato del otro y salgan y llamen y pregunten por esa familia que necesitas ponerte en ese zapato. Nuestro lugar, el lugar de otros. Un abrazo, bendiciones.